Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén, bueno, todos exageradamente bien. Yo la verdad estoy súper contento, en serio, un nuevo año y hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas que se vienen para este año. Principalmente, bueno, me siento bien porque sobrevivimos a un año más. Bueno, por aquí está recién llegando José, miren por aquí. ¡Feliz año! Feliz año para todos. Bueno, esperemos que esto salga bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan nuevamente, gente? Espero que estén, bueno, todos súper bien. Hoy es 1 de enero. Son exactamente, ¿qué? Las 9:50 de la noche. Y realmente no sabía si grabar este video, no estaba como que convencido. ¿Será que lo grabo mañana? Lo termino mejor con tranquilidad. Pero les quiero comentar que este año realmente fue un año bastante movido para todos. Hice un resumen de mi año en Instagram, para los que lo quieran ver. De pronto por allí lo voy a guardar como que en historias destacadas para que lo puedan apreciar. Y pensé que no lo había hecho aquí, como anteriormente lo había hecho hace un año, que fue como que el resumen del año. Este año pasaron muchísimas cosas. La verdad, este año, entre las que más, digamos, di a conocer fue pues obviamente la mudanza, de mudarme de ciudad. Para los que no lo saben, anteriormente yo vivía en Barranquilla y ahora, bueno, estoy aquí en Medellín. Y muchísimas cosas pasaron durante ese año. La verdad, por momentos me cuestionaba si debía de seguir creando contenido. Pues hablando cuando iba comenzando como que toda esta situación, que todo el mundo estaba como que wow, ¿qué se hace? Y fueron ustedes los que me motivaron a continuar, porque me decían cosas como que hey, gracias a tus videos, esos momentos en los que los estamos viendo, pues esta situación se hace un poquito más llevadera, y de alguna manera eso me hizo ver como que esto que estoy haciendo tiene algún sentido, más allá de informar algo, o de transmitir, o de entretener. Principalmente también tiene como que un sentido más profundo para algunas personas, y la verdad eso me motivó para continuar, y por eso también estoy aquí en este punto hoy, que es como el primer video ya oficialmente de este año que voy a publicar, de este 2021, y quiero compartirles algunas de lo que son mis objetivos, como se los había mencionado. Principalmente está en ser más yo. Este año yo creo que, y esto es en lo que más van a estar ustedes aquí conmigo, que voy a ser más la persona. Yo creo que las personas que me conocen realmente me han dicho mucho como eso, como que hey, pero ¿por qué no intentas ser más vos, más tu propia personalidad, que es como Daniel el youtuber, y no Daniel pues la persona? Ya tenía como que tiempo haciéndome eco, hasta que, no sé, este año realmente siento que es el año de llevar todo a otro nivel. Este año hay muchas cosas buenas con el canal, hay tengo muchos planes, muchas cosas que quiero grabar, lugares que quiero conocer, pero principalmente quiero que todo gire en torno a algo mucho más transparente, a algo mucho más real. No estoy diciendo que anteriormente no lo fuese, sino que sí debo de reconocer que me limitaba a decir ciertas cosas o ciertos pensamientos por siempre como intentar ir como con una tendencia. Esto sé que posiblemente quizás a algunas personas no les vaya a gustar del todo, pero siempre me gusta ver el vaso medio lleno, y esa es una realidad. Yo soy totalmente una persona optimista, y es por eso también que estoy haciendo este video de esta manera. O sea, que quiero que sea la realidad, que si estoy pasando por dudas o por problemas, o de pronto no estoy del todo bien, transmitirlo, hacerlo saber. Y creo que de eso es más útil para todos, para mí, para ustedes, porque puede ser que aprendan algo de toda esta situación. Hay algo muy positivo que me siento muy contento, que se los quiero mostrar por aquí, y es que, señores, hemos llegado a
8.000 seguidores en Instagram. Esto para mí la verdad es un gran logro. Es un gran logro, más allá del número veo un avance, más allá del número veo un crecimiento. Eh, Algunos se preguntarán qué pienso acerca de que no llegamos a la meta como yo lo tenía estipulado para el año pasado. Siento que igual hay que seguir trabajando, que quizás no es el momento, que quizás esto tenía que pasar para que todas las cosas pudieran comenzar a aflorar como realmente deben de ser. Y yo creo que este año sí es el año, este año sí es el año en el que estoy seguro que vamos a pasar esa meta. Y hay muchas cosas que se vienen, que tengo en mi mente. Obviamente este año pasado nos dejó a nosotros como que también una enseñanza de que los planes pueden cambiar, de que no todo es como nosotros lo tenemos en la mente, pero sí hay que tener una visión, hay que tener de pronto un mapa de lo que uno quiere para poder ir en torno a, remar hacia eso, para que obviamente eso pase. Y en mi mente tengo varios destinos a los que quiero remar, a los que ya estoy remando. Pero pase lo que pase para este 2021, les quiero comentar que estoy preparado, me estoy agradecido, estoy deseoso de que las cosas pasen desde la aceptación. Saber de que si de pronto las cosas no surgen como yo quiero que surjan, no pasa nada. Y quiero también compartirles un poquito las cosas que quiero implementar o decirme también, las cosas que quiero decirle a mi yo del futuro. Y esto es una conversación que quiero que todos presencien, con los que estén hasta este punto del video, que gracias mil si todavía están hasta aquí. Si quieren pueden suscribirse para que bueno, formen parte activa de esto. Recuerden activar las notificaciones, es bien importante. Y bueno, por aquí les dejo el Instagram para los que quieran también ver como que mi día a día de las cosas en las que estoy haciendo. Y siéntanse libres de comentarme lo que consideren, sugerencias, lo que sea. En este momento estamos iniciando realmente un nuevo año. Ya esto es para mi yo del futuro. De alguna manera no fue quizás como lo teníamos en mente, pues mi familia está ahorita un poco dispersa. Mi papá está en Venezuela, mi mamá está en Bogotá, mi hermana está en Barranquilla. Bueno, y hay muchas cosas que quiero hacer, hay muchas cosas que tengo en mi mente. Todavía me preocupo mucho de pronto por los resultados de lo que tienen los videos, si van a ser buenos, si es algo que me va a permitir obviamente tener cubrir las cuentas de lo que yo hago, porque para nadie es un secreto que yo me dedico a esto, al canal completamente. Y yo creo que uno de los consejos sería hacer las cosas que me nacen. Eso es lo que estoy implementando ahora, sin saber realmente lo que va a pasar. Bueno, estoy haciendo aquí este video no del todo convencido, pero sí lo voy a publicar indistintamente de cómo quede, porque de eso yo creo que se trata también el cumplir los objetivos, de ser más real, de ser más transparente y de hacer las cosas como surjan en el momento, pero hacer. No quedarme en el que no lo voy a hacer porque esto, no lo voy a hacer porque lo otro. O sea, ya tengo en mente de que voy a grabar, de que lo voy a publicar, de que mañana corresponde subir un video y lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo, las cosas sean como sean que surjan, y en el camino voy a ir aprendiendo o tomando de pronto quizás las lecciones que hay detrás de lo que hago. Ahorita, otra cosa que también puedo decir es que tengo incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Obviamente sí van a haber videos que son, digamos, como que de alguna manera más fabricados, que giran en torno a temas que yo sé que son de mucha importancia y de mucho interés para muchas personas, más que este video, que es como ya a un nivel más personal. Yo creo que las personas, los que me están viendo ahorita, ustedes de verdad son los que están en la primera línea, los que están en la primera línea de la comunidad, que se los agradezco mil.
pero sí van a haber otros videos que de pronto lo voy a hacer pensando en más global, ¿no? En más grande, para abarcar un poco más también la audiencia. Y bueno, ya de esto se trata un poquito de el tema de estrategias, de marketing, de crecer un poco, pero principalmente todo va a girar en torno a la sinceridad, realmente. Y en este punto tengo como que esa incertidumbre de saber cómo voy a hacer, porque esto puede que quizás para los ingresos del canal no sea tan positivo, pero siento que es algo que debo de hacer. Siento que es algo que debo de hacer. Yo al principio estaba en esto y estuve gran parte del año sin generar ingresos porque mi canal todavía no monetizaba. Y creo que puedo sobrevivir nuevamente en caso tal, ¿no? De que pase algo que descienda mucho las ganancias y ver qué pasa realmente conmigo. Otra cosa que quiero comentarles de pronto es que los que no lo sepan, mi mente o mi meta es ir a Nueva York. Quiero vivir un tiempo, al menos un tiempo allá en esa ciudad. Y algo que sí tengo claro es que quiero llegar y hacer lo que hago. De pronto a algunos les parecerá una locura, pero sí, quiero llegar y poder mantener el nivel que tengo hasta este momento de estar pleno o de estar enfocado con el contenido, con este proyecto, porque siento que llegar allá y de pronto tener un trabajo convencional, que no lo critico, respeto completamente a las personas que deciden hacerlo, sería obviamente limitar muchas cosas. O sea, no me visualizo yo trabajando allá, no sé, en un trabajo que sea 12 horas diarias, de lunes a sábado, no lo sé, porque siento que no sería posible llevar a cabo lo que quiero hacer. ¿Cómo la pasaron, mami? ¿Cómo la pasaron? Ay, ay, es que tú te amo tanto. Con mucho frío, papi. Con mucho frío. Parece que fuera como ahí. Que es este proyecto principalmente al que me estoy dedicando, que ya, bueno, lleva 3 años. Y bueno, vamos hasta este punto que yo creo que es bastante, y no hablando desde de creerme más que otros, porque de pronto mi canal para alguien puede ser muy pequeño, pero para otra persona puede ser un canal muy grande. Yo lo veo normal. Y como todas las cosas, esto es algo que es progresivo. Hay muchas personas que, bueno, les comento que también doy asesorías personalizadas para los que estén de pronto interesados. Les dejo por aquí el número de contacto. Y una de las cosas que yo más comento en estas asesorías para las personas que van comenzando es como que pero es que yo subo videos y mis videos tienen, no sé, 20 views, 50 views, 100 vistas, no sé. y lo que les digo es que no vean el número. O sea, eso no es un número que está ahí y ya. Cada número de esos es una persona que está detrás de la pantalla viendo. Y 100 personas es bastante. O sea, 100 personas en este espacio yo creo que estarían bastante apretadas, la verdad. Y es cuestión como que de dimensionar ese alcance. Por eso es como que hay que tener paciencia en esto. Y de eso también parte como este ejercicio personal que voy a hacer, de desprenderme un poco más de los resultados, de las vistas, del alcance, y concentrarme más en lo que quiero hacer, que yo sé que voy a poder conectar con las personas adecuadas en el camino, que les guste lo que estoy haciendo. Estamos haciendo aquí una dinámica que mi prima tiene una costumbre que es genial, que es hacer un mapa de los sueños, ¿verdad? Lo vamos a hacer mañana. Bueno, mañana vamos a hacer un mapa de los sueños para complementar esto. No importa que estemos borrachos, pero No siempre importa. hay que hacer el mapa de los sueños. Este año no lo hemos hecho. No, ya No. sí, este año hoy lo hacemos. Ya va, y algo genial que mi prima me dice, que incluso que su esposo José no se lo creía mucho, que es que casi todas las cosas que escriben se les cumplieron en Lo el... único que nos faltó este año fue el carro. Pero conseguimos buen empleo, nos mudamos a una casa con balcón, amoblamos la casa. O sea, hicimos muchísimas cosas y el año pasado también. Y se sientan también parte, porque es la idea también que quiero, desarrollar este año una comunicación más cercana con todos ustedes como comunidad, porque a mí me pasa, por ejemplo, que ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. Yo no sé quiénes son las personas que están detrás.
y he conocido personas muy buenas. Estoy muy agradecido con muchos de ellos que incluso se toman la molestia de realizar aportes, o sea, donaciones para diferentes cosas. Por ejemplo, recientemente me hicieron una donación para hacerle un detalle al director de cámaras, para enviarle algo que tengo que hacer. Eso está en la lista de pendientes, que pronto voy a enviar una caja que está aquí todavía. Y lo agradezco, de verdad, de corazón, a todas esas personas que tienen ese sentir. Me pongo en el lugar de ellos y es que genial que alguien crea tanto en algo y tenga la disposición de decirte, hey, mira, te voy a ayudar, para que avances, esto es para que lo uses en lo que sea. Y esto no lo digo para pedir dinero, porque gracias a Dios, pues con lo que tengo me logro administrar, que a veces bien, a veces de pronto mal, quizás no sea mejor administrando el dinero que gano, pero siento que algo hago, porque me permite pues para vivir de esto, y estoy muy agradecido con esto. Este 2021 a ustedes les deseo que hagan las cosas que quieren hacer, que este 2021, que este año sea un año de comenzar a hacer las cosas, de ir en torno a las cosas que sienten, sin importar lo que esté alrededor, para poderlo materializar. Bueno, yo voy a dejar el video hasta este punto. De verdad, un feliz año para todos. Los amo un montón, de verdad, porque todos ustedes hacen esto realidad. Todos aquí. Está dentro mi familia, que también me apoya, amigos, por supuesto ustedes, que son la comunidad. Y otra cosa que también tengo en mente hacer este año es, quiero hacer como una especie de, quizás como capacitación, o de compartir algunas de mis experiencias de vida para las personas que les sirvan de alguna manera, y las personas que también tengan interés en iniciar en YouTube, creo que también se verían beneficiados. Tengo en mente cómo hacerlo en algún espacio, entonces no sé si vaya a costar algo, pero bueno. Voy a dejar el video hasta este punto, gente. De verdad, gracias mil por verlo. Espero que estén súper bien, que tengan un feliz año para todo el mundo. Y de verdad, o sea, el hecho de haber llegado, yo creo que es más que motivo para celebrar, porque sí es una gran realidad que hay muchas personas que, bueno, lamentablemente ya no están aquí con nosotros por esta situación que nos tocó vivir a todos, realmente, que nos agarró, digamos, fuera de base. Voy a dejar el video hasta este punto. Se cortó ahorita porque se quedó sin, o sea, ya grabó como que el límite. Voy a dejar el video y hasta aquí. Gracias de verdad por verlo. O sea, si aunque sea una persona llegó hasta este punto, quiero que me comente esta frase. Quiero que me comente esta frase aquí en los comentarios para saber. Y bueno, si no estoy hablando solo hasta este punto. Gracias mil, de verdad. Les dejo por aquí estos dos videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente en el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.